Muy buenas tardes a aquellos que están conectados del otro lado de la pantalla, diríamos, a todos ustedes que también están presentes en estos momentos, darle la bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Sabemos nuevamente que la situación en Capital Federal se está poniendo cada día más compleja. Lo digo para ilustrarlos a cada uno de ustedes del otro lado, para ver que realmente llegar a tiempo acá es bastante complejo. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo una nueva etapa, nuevamente agradecerles. Y en esta oportunidad, quiero simplemente antes de presentar a la doctora, hacer algunas breves recomendaciones, teniendo en cuenta la dinámica que tenemos tanto desde el área presencial como aquellos que están conectados, que a los efectos de ser más expeditivos y darle precisamente la dinámica a este curso, las preguntas al final de la disertación, preguntas breves, precisamente para poder que cada uno que si quiere preguntar lo haga con el tiempo suficiente. Bueno, en esta oportunidad me complace presentarla a la doctora Anabela Faciano. La doctora Anabela Faciano va a hacer referencia y nos va a ilustrar sobre medicina personalizada. La doctora Anabela Faciano es doctora en química biológica, por lo cual le pedimos a todos realmente aprovechar algo que realmente es de muy avanzada y que lógicamente hace mérito a la actividad de este curso. Así que, doctora Anabela, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por encontrarse hoy presentes aquí. Así que, con el permiso de ustedes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la presentación, por la invitación, a los presentes y a los que están acompañándonos virtualmente. Yo voy a tratar de esbozar un poco en estos minutos que tengo, un poco de qué hablamos cuando hablamos de medicina personalizada y cómo esto impacta en la transformación digital y la transformación digital en la medicina personalizada. Así que para arrancar me pareció interesante empezar contándoles quién soy. Yo soy bióloga, licenciada en bióloga, doctora en química biológica de la UBA y me dedico hace muchos años a lo que es el desarrollo de negocios en ciencia, puntualmente. No soy médica, no soy abogada, no tengo formación en sistemas informáticos y no soy economista de la salud, pero mi compañero Juan, que está por acá presente, sí lo es. Esto lo aclaro un poco porque a veces saltan temas relacionados por ahí a la legislación, a economía y demás. Y bueno, más allá de que trabajo con estas cosas todos los días, quiero que sepan que mi formación es más técnica que otra cosa. Así que bueno, un poco para comenzar, quería arrancar con una definición, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué significa la medicina personalizada? ¿Qué es? Y para Roche, la medicina personalizada es la terapia correcta para el paciente adecuado en el momento justo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de esto? Bueno, básicamente, como ven, es la medicina basada en datos, poniendo al paciente en el centro y tomando su enfermedad como única, con el potencial de darle la mejor respuesta posible en el momento en el que lo necesita. ¿Sí? Entonces, llevándolo a algo por ahí un poco más sencillo o más gráfico, vamos a decirlo, la medicina personalizada implica, entendemos desde lo que es la prevención, la detección, el diagnóstico, el tratamiento y el monitoreo de una patología que tiene un paciente en particular con todos los detalles y las características que ese paciente tiene a lo largo de ese viaje que le toca atravesar en su patología. Entonces, cuando hablamos de tomar decisiones basadas en datos, estamos hablando de aquellos datos que recolectamos con las herramientas digitales que atraviesan todo este proceso para hacer que esto sea más rápido y más eficiente, no solo para el paciente, sino también para el sistema de salud. Así que todo este viaje es lo que se llama la medicina personalizada. Y acá les pongo el término en inglés, personalized healthcare, porque para mí, y esto es una opinión personal, no está del todo bien traducido. Medicina personalizada para mí hace referencia únicamente a la parte del tratamiento y muchas veces nos confundimos con este concepto de medicina de precisión, de diagnóstico y tratamiento que van conectados, donde yo necesito, por ejemplo, un biomarcador para diagnosticar de manera precisa a un paciente y poder acceder, en ese caso, a un tratamiento.
Y la medicina personalizada en realidad se relaciona a un concepto más amplio, que es la atención personalizada de la salud. Así que a mí me gusta un poquito más ese término, pero bueno, se los dejo. Esto es una opinión personal. Y un poco, digamos, ¿cuáles serían los beneficios de este abordaje personalizado? Hablamos siempre de poner al paciente en el centro y está muy claro que eso es algo conveniente y beneficioso para las personas, para los que somos pacientes, ya que de pronto estamos en ese lugar de tener un rol más protagónico, de estar mejor cuidados, de que tomen nuestro caso y lo analicen en detalle y demás. Ahora muchas veces surge desde mi rol, digamos, me han preguntado muchas veces esto de, bueno, para los proveedores de salud, para el sistema de salud, todos aquellos que forman parte que no son necesariamente el paciente, ¿por qué debería importarnos lo que tiene que ver con la innovación si nuestra realidad, muchas veces, y esto para casi todos los países de Latinoamérica, no tiene resueltos temas básicos, ¿no? Y bueno, yo un poco lo que digo es que justamente por eso, porque la medicina personalizada nos ayuda a hacer más eficiente el uso de los recursos, es que lo necesitamos donde los recursos son cortos, ¿sí? O sea, imagínense que de la salud de nuestro sistema de salud depende nuestra salud. O sea, necesitamos que sea eficiente para poder darnos respuesta, si no en algún momento no va a poder darnos más respuesta al sistema de salud. Y bueno, un poco de contexto de los desafíos del sistema de salud. Esto creo que no voy a sorprender a nadie con estos datos. La población mundial está creciendo en número, cada vez somos más personas. Y no solo cada vez somos más personas, sino que las personas viven más. Eso, por ejemplo, hoy más o menos el 10% de la población tiene más de 65 años y se espera que eso se duplique para el 2025 y no estamos tan lejos. O sea que no solamente tenemos este problema de más gente, sino que gente más añosa que viene acompañado por el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas. Y en general son multicondición las personas añosas, es decir, pueden tener alguna patología metabólica, algún cáncer, alguna enfermedad cardiovascular, y eso empieza a complejizar la situación de cada uno de esos pacientes, ¿sí? Así que bueno, todo eso genera que se dé un gasto del sistema de salud más amplio, porque de repente las personas empiezan a utilizar más el sistema de salud. Y se genera esta presión en que el sistema de salud tiene que ser más eficiente y dar mejores resultados. De hecho, se estima que el gasto en salud crezca más o menos al 14% del PBI para 2060, es decir, que aumente unos 4 puntos a nivel mundial, ¿sí? Para que se den una idea, en Argentina hoy se gasta más o menos el 10% del PBI. Así que bueno, un poco para llegar a enfrentar este desafío, lo que se requiere es una transformación profunda, como dice ahí, para estar a la altura de esta demanda que se está dando y que se va a seguir dando. Y por otro lado, puntualizando un poco en Argentina, porque esto, bueno, son datos globales los que les comenté, nosotros tenemos también nuestros desafíos, que todos conocemos, un sistema de salud altamente fragmentado, heterogéneo, poco equitativo, todo eso hace muy difícil planificar, hacer que haya una integración entre los sistemas y entre los recursos. Siempre me acuerdo de un médico que cuenta esta historia de que alguien se golpea en la calle, llaman al SAME, va a hacerse una tomografía, tiene cobertura, lo mandan al sanatorio privado y 10 minutos después le están haciendo otra tomografía porque no tienen manera de ver el resultado. Imagínense, en un rato no solo irradiamos al paciente 2 veces, sino que gastamos un montón de recursos. Bueno, como les decía, en Argentina el gasto en salud es relativamente elevado, o sea, 10% del PBI es un gasto importante, ¿no? Pero bueno, también tenemos la particularidad de que tenemos superposición de coberturas, hay pluriempleo, en algunos casos también por otras cuestiones se da que se superponen las coberturas de salud y como decíamos recién,
una persona puede terminar accediendo a distintas intervenciones o actos médicos sin que se saque el mayor jugo de cada uno de esos o sin que el próximo médico que lo vaya a atender tenga acceso a toda esa información. Y además, bueno, nuestro sistema altamente burocrático, no creo que a nadie le sorprenda. Y tenemos otro problemón, que es que cada vez hay menos recursos humanos formados en ciertos espacios, digamos, de lo que es la atención médica. Como por ejemplo es muy icónico el tema de la falta de patólogos. Casi no hay anatomopatólogos. Y esto es un problemón en lo que tiene que ver con el diagnóstico del cáncer. Así que bueno, como un resultado de todo esto, yo les decía, gastamos un montón, pero se dan todas estas condiciones que hacen que nuestro sistema sea ineficiente. Entonces lo que terminamos haciendo es tener un rendimiento del gasto muy bajo. Si nosotros pudiéramos reasignar ese gasto o eficientizarlo, estaríamos en mejores condiciones. Y después se da otra cuestión relacionada a lo que es el desarrollo de nuevas terapias. Bueno, cuando vino la pandemia todos estuvimos muy en tema con lo que tiene que ver con los ensayos clínicos, el desarrollo de una nueva terapia, los tiempos que consume. Para que se den una idea, estos son datos a nivel mundial, desarrollar un nuevo fármaco cuesta más o menos 1.300 millones de dólares, una bicoca, en investigación y desarrollo, en lo que tiene que ver con los ensayos preclínicos, fase 1, 2, 3, y lleva más o menos 8 años, 8 años y medio, 8 años para ser generosos, es un montón de tiempo. Y algo que nos dejó muy de manifiesto la pandemia es, no tenemos tiempo. Así que bueno, como verán es algo que consume mucho tiempo, mucho dinero, y bueno, definitivamente tenemos que eficientizar eso también, en lo que tiene que ver con el desarrollo de drogas. Pero se da otro detalle, esto por ejemplo es en cáncer de pulmón, ese gráfico de tortas que están viendo, un cáncer de pulmón puede tener distintas mutaciones que hace que ese cáncer se dé, y se han desarrollado ya fármacos que apuntan a las mutaciones que son más prevalentes, es decir, que tienen un porcentaje de la torta más grande. ¿Y qué nos quedan? Porcentaje de la torta más pequeños. Entonces, imagínense que si yo tenía que gastar 8 años y 1.300 millones de dólares en hacer todo este proceso de desarrollo de nuevos fármacos para una patología, porque en el fondo es una patología dentro de lo que es cáncer de pulmón, que es de una prevalencia muy pequeña. O sea, ya no cierran los números, ¿no? Entonces, empieza a ser menos rentable para las compañías farmacéuticas hacer el tipo de desarrollos que se planteaba anteriormente de la manera tradicional. Entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, enfermedades poco frecuentes o estratificaciones, digamos, raras, vamos a ponerlo, o menos frecuentes dentro de enfermedades conocidas como el cáncer, que o quedarían desatendidas o hay que encontrar una nueva manera de encarar esos ensayos clínicos. Para que se den una idea, en este año en Roche hay más de 40 moléculas en el pipeline de desarrollo, o sea que están en proceso de desarrollarse, que requieren un testeo molecular. Requieren un testeo molecular porque son tratamientos guiados por marcadores moleculares, es decir, yo solo lo puedo indicar si existe cierto biomarcador molecular, ¿sí? O lo que se llama Molecular Guided Treatment Options. Lo van a ver muchas veces así como MGTO. Y ese testeo molecular puede ser, por ejemplo, acá les paso algunos, la famosa y muy conocida inmunistoquímica para detectar proteínas, PCR, que también se puso muy de moda con el COVID, es un test sencillo de ADN, secuenciación o NGS, la secuenciación de nueva generación, que es más completo que la PCR, o perfilado genómico, que es un tipo de secuenciación aún más profunda. Yo puedo necesitar todo ese tipo o algunos de esos biomarcadores moleculares, e imagínense que de repente, si yo tengo como les decía antes, una enfermedad que tiene una prevalencia muy baja, tengo poca prevalencia, ¿yo qué le tengo que hacer? Una secuenciación a la mitad del planeta para encontrar un paciente. O sea, es imposible hacer un ensayo clínico tradicional en estas condiciones.
Entonces ahí empieza a aparecer este concepto donde el ensayo clínico se empieza a mezclar con la vida real, ¿no? Y empieza a aparecer este concepto de los datos del mundo real y la evidencia del mundo real, ¿sí? Y pasando un poco a estos dos conceptos, bueno, nada, cuando surge lo que es la transformación digital, fue un gran catalizador de esto, ¿no? De tener de repente esta oportunidad de capturar información y empiezan a aparecer estos conceptos. Lo que se llama, por ejemplo, real world data o datos del mundo real, que son datos relacionados con la salud del paciente que se recopilan de manera rutinaria, ya sea una historia clínica, datos que el mismo paciente ingresa en algún formulario, o hoy tenemos hasta relojes inteligentes que lo hacen sin que nos demos cuenta. Y, digamos, esa información que está por fuera de un contexto de ensayo clínico tradicional, no son condiciones controladas, sino que es la vida real. Y una vez que nosotros procesamos esos datos, tenemos lo que es la evidencia del mundo real, o la real world evidence, que es justamente evidencia derivada a partir de esa información que se capturó en la vida real, ¿sí? Y esto es muy importante, porque con esta información de la vida real, nosotros podemos desarrollar mejores moléculas de maneras más rápidas, podemos entender mejor qué le pasa a cada paciente, qué características tiene cada paciente y cuál es el mejor abordaje, ya sea para detectar, para diagnosticar o para tratar o monitorear a cada uno de esos pacientes. Entonces, esto es clave para lo que es la medicina personalizada, ¿sí? Bueno, continuamos entonces, como les decía, la medicina personalizada es un poco esta confluencia entre los datos, la ciencia que todos conocemos, desarrollo de tratamientos, de diagnósticos y demás, y la tecnología que nos ayuda a procesar toda esa información y a sacarle de alguna manera el jugo o que tenga sentido para nosotros en este contexto, ¿no? Y de esa manera no solo asegurar una investigación y desarrollo de nuevos fármacos o nuevas tecnologías diagnósticas más rápida y más eficiente, sino también mejorar los resultados para los pacientes, que es lo que queremos al final del día. Así que este es un poco el círculo virtuoso del que hablamos cuando hablamos de medicina personalizada. Y es por eso que les digo que en esquemas donde tenemos una restricción presupuestaria, donde necesitamos mejorar la eficiencia, donde no es todo color de rosa, es muy importante poder tener un abordaje de esta manera para que justamente dejemos de gastar por benchimangos. Bien. Ay, no pasa. Bueno, no sé qué toqué y no pasa. Ahí va. Bueno, y un poco lo que les comentaba, en lo que tiene que ver con beneficios para el paciente, no solo va a tener un diagnóstico y un plan de tratamiento más personalizado, digamos, valga la redundancia, con mayores posibilidades de éxito y, por supuesto, menos efectos secundarios según el tipo de tratamiento que le toque, sino que también para el sistema de salud es beneficioso, porque se hace un uso más eficiente de los recursos y en general eso redunda, cuando uno tiene un diagnóstico personalizado, con un tratamiento personalizado, menores efectos secundarios, redunda en, por ejemplo, menores hospitalizaciones o recaídas, efectos adversos, etcétera, que todo eso sobrecarga al sistema de salud. Hay varios trabajos que analizan esa relación de la aplicación de la medicina personalizada con la reducción de costos de manejo de ese paciente. Así que bueno, vamos a ir un poco más en detalle a lo que tiene que ver con el impacto de la transformación digital en la medicina personalizada y vamos a puntualizar un poquito en oncología. ¿Por qué? Arrancamos por oncología, porque dada su prevalencia es una de las áreas terapéuticas más importantes en las que se está incorporando la medicina personalizada. Así que vamos a por ello, hacemos un repaso rápido, por las dudas.
de cómo es que se genera un cáncer, así que vamos a un poquito de biología, ya que tenemos un público diverso. Tenemos por un lado digamos, las personas todas estamos compuestas por órganos, por tejidos, y todos esos tejidos están compuestos por células. Y esas células tienen el material genético, el ADN, el famosísimo ADN, que también toma mucha relevancia. Me gusta porque la pandemia nos volvió a todos medio biólogos. Dentro de ese ADN está la receta para que se fabrique un humano hecho y derecho, uno como nosotros. Y esa receta viene determinada por digamos, lo que dice el ADN que hay que hacer, ¿no? Entonces uno, cuando nace, como ven de este lado de la pantalla, uno de pronto nace con lo que sería un ADN normal, vamos a llamarle, ¿no? Y a medida que va creciendo y se va multiplicando, y uno va creciendo, la célula tiene que copiar ese ADN y hacer más ADN para que todas las células sean iguales. Pero bueno, como todo en esta vida, ya lo decía Toussaint, puede fallar. La célula a veces hace lío y se generan algunas mutaciones, ¿sí? Las mutaciones que no tienen ningún tipo de, digamos, impacto en cómo se va a dar después la función de esas células se llaman mutaciones pasajeras. Y de esas hay un montón. ¿Por qué? Porque la célula se está equivocando todo el tiempo y está bien, es normal. A veces incluso se equivoca y viene un sistema de reparación y vuelve todo para atrás para que no haya ningún tipo de problema. Ahora bien, a medida que sigue la vida, uno de repente, no sé, conoce el sol y los rayos UV, se le da por fumar, cosas que pasan en esta vida, todas esas cosas también hacen que el ADN sufra mutaciones de manera más propensa. Y en algún momento puede suceder, como ven más o menos a la mitad del camino, que se dé alguna mutación que sí tenga algún efecto sobre la función de la célula. Si esa función no es crucial, vaya y pase, voy a tener, por ejemplo, una cana. Dejo de hacer color esa célula y tengo una cana. Ahora, si es una función crucial, ¿y cuáles son las funciones cruciales? El crecimiento y la división, y esa célula no se repara, se da de pronto lo que se llama una mutación driver o conductora, porque empieza a generar esa proliferación descontrolada de esa célula. Y tengo el famoso tumor. Y ese tumor, si tiene ganas de quedarse ahí y no moverse, es lo que se llama un tumor benigno, y en el momento en el que ese tumor tiene ganas de propagarse, soltar alguna de sus células y propagarse hacia otros órganos u otros lugares de nuestro cuerpo, es lo que denominamos cáncer, es un tumor maligno o metastásico. ¿Sí? Esto, muy a grandes rasgos, el que sea médico, por Dios, no me mate. Entonces, bueno, uno va acumulando estas mutaciones a lo largo de la vida, e incluso los tratamientos, por ejemplo, como la quimioterapia, aumentan la tasa de mutaciones. O sea que si yo irradio con quimioterapia a un tumor, un poco lo voy a matar, pero a lo que queda lo estoy mutando más también, y eso me puede traer nuevas mutaciones que hagan que crezca más, ¿sí? Es complejo, pero ahí está. Entonces, bueno, un poco lo que les decía antes de todo lo que compone el genoma humano, de todas las letras, los 3.000 millones de pares de bases, que son letritas básicamente que componen el genoma humano, solamente el 1,5 sirve para algo, que son los 22.000 genes. Y me dirán, ¿para qué está el resto? Justamente para que se rompa y no pase nada. Tienen otras funciones también, pero no vamos a entrar en esos detalles. Pero básicamente es eso, está de relleno, que es una ventaja adaptativa. De esos 22.000 genes, hay más o menos entre unos 300 y 500 que son los responsables de cuidar que la célula crezca y prolifere de manera correcta. Es decir, que son los únicos que intervienen en el proceso del cáncer. Y de todo eso, hoy
tenemos solamente una porción que se llama mutaciones accionables, o lo que tiene, digamos, terapias dirigidas hacia esas mutaciones, ¿sí? Así que todavía queda mucho por hacer en el ámbito del cáncer, verán. Y bueno, ahí les puse un poco para que se den una idea, esto que les decía, las mutaciones pasajeras, esas que hace la célula, uno puede tener unas 10.000 más o menos en una muestra de tejido. Las mutaciones relevantes para el cáncer puede tener unas 5 y 10, y mutaciones accionables en una muestra de tejido puede llegar a haber una, con suerte, si es que uno tiene suerte. O sea que todavía queda para trabajar en esos 300 genes y generar más terapias que nos ayuden a tratar el cáncer. ¿Bien? Y la oncología, digamos, históricamente, lo que hacía era tratar al cáncer basado en el órgano en el que se daba. De hecho, hoy todavía lo llamamos así. Tenemos un cáncer de ovario, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón. Lo llamamos en función de dónde se origina. Y se trataba de esa manera. Al principio era lo mismo para todos, luego empezó a ser un poquito más específico en función del órgano, y más o menos llegando al 2000 se empezó a entender que el cáncer era una enfermedad del genoma y que había marcadores, estos biomarcadores, que nos indicaban que, bueno, no todos los cánceres son iguales. Por ejemplo, no todos los cánceres de mama son iguales, algunos tienen cierto gen mutado, da cierta respuesta, y entonces yo tengo una droga especial para eso. Y eso fue el proceso, digamos, de estadificación por biomarcadores. Hoy ya estamos, con los avances de la tecnología, a otro nivel, que es que podemos hacer un perfilado genómico de la persona, de su tumor, digamos, entender de pe a pa cuál es el panorama genómico de ese tumor, ver los genes que tiene alterados, en qué proporción están alterados, y entender cuál sería el mejor plan de tratamiento para esa persona adaptado a su tumor y su tipo de patología, ¿sí? Pero bueno, esto parece ciencia ficción. Volviendo a lo que es el cáncer de pulmón, para que se den una idea, vamos de nuevo, a un lado de la pantalla tienen la torta de lo que es de todos los cánceres de pulmón de células no pequeñas, el tipo de alteración que puede tener ese cáncer. Hay una parte que todavía se desconoce, pero para todas las demás alteraciones que ven ahí marcadas, del otro lado de la pantalla van a ver todas las drogas que hay dirigidas. O sea, esto está pasando hoy. Hoy un médico tiene estas herramientas para poder identificar un paciente de manera específica, cuál sería el mejor tratamiento para ese paciente y accionar en función de eso. Y para que se den una idea, más o menos 1/3 de los pacientes con cáncer de pulmón puede tener un tratamiento personalizado, que es un montón. Y con el advenimiento de todo esto, que son las técnicas de secuenciación y biomarcadores y demás, se dio otro cambio de paradigma en lo que tiene que ver con el tratamiento del cáncer, que son las terapias tumor agnóstico. Es decir, nosotros hablamos de que en otro momento se hacían los tratamientos en función del órgano y que hoy estamos orientados por marcadores moleculares, pero yo les sigo hablando de cáncer de pulmón y los biomarcadores en cáncer de pulmón. El próximo salto en lo que es terapias innovadoras tiene que ver con esto. Terapias que no importa para qué órganos sean, sino que importa para qué alteración genómica están indicadas, ¿sí? Entonces, lo que parece, como ven en la parte de arriba, lo que parece pacientes con el mismo tipo de tumor, porque se presenta en un pulmón, en una vejiga, en un estómago, cuando se le hace un perfilado genómico se descubre que ciertos pacientes tienen una mutación, que otros pacientes tienen otra, y así. Y entonces yo lo que hago es, en la indicación de la droga, decir, esta droga está indicada no para cáncer de pulmón o para cáncer de mama, esta droga está indicada para pacientes con cualquier cáncer que tenga esta mutación, ¿sí? Y esto es todo un nuevo paradigma. Y para que vean cómo viene subiendo esta tendencia, hace unos años teníamos solamente 4 de este tipo de marcadores, y para 2025 se esperan unos 30 y pico. No lleva bien el número, pero son 31, creo. O sea,
esto está creciendo y va a ser cada vez más importante tener la información genómica del paciente para poder tratarlo, ¿sí? Entonces, de pronto, tenemos lo que necesita el oncólogo. También esta cuestión de que los costos de la secuenciación bajaron drásticamente. Esto es cómo se fue dando el costo en dólares a lo largo del tiempo. La primera parte de la curva, esto arranca cuando existía el proyecto del genoma humano, no sé si se acuerdan allá, lejos en el tiempo, que salía $1.000.000 secuenciar el genoma de una persona. Y hubo científicos trabajando años para secuenciar ese genoma. Bueno, hoy, en una semana y con $1.000, tenemos la secuenciación de nuestro genoma. Maravilloso. Esto fue toda una revolución porque de repente hizo que sea más accesible una herramienta de esta potencia en lo que es la práctica clínica diaria, ¿no? Ya no es carísimo hacer una secuenciación, es algo que a lo que podemos acceder. Así que todo esto hace que incremente brutalmente lo que son los datos en genómica. Y bueno, les traje este número porque me parecía muy elocuente que más o menos el 90% de los datos genómicos se generaron en los últimos 5 años. O sea, es una bestialidad. Y acá ven en esta curva, ven cómo subió la cantidad de genomas secuenciados en el mundo, y a partir de 2010, que es donde se pega el mayor salto en términos de costos, empieza a subir exponencialmente lo que es la cantidad de genomas secuenciados. De hecho, lo que ven es en escala logarítmica. Y otro dato muy interesante es que por año se genera 40 veces más datos genómicos que datos en YouTube, que es un montón. ¿Y qué hacemos con todos esos datos de repente que tenemos, ¿no? Entonces aparece este concepto de lo que es Big Data en genómica. Y básicamente hace lo mismo que la Big Data en otros ámbitos. Revelar patrones ocultos y descubrir correlaciones desconocidas que había entre conocimientos que teníamos o información que teníamos y esos datos que estaban dando vueltas. Y así sucedió, por ejemplo, con el cáncer de origen primario desconocido. Yo les decía que en general uno ve el cáncer en un órgano y que a veces puede propagar. Bueno, hay algunas personas que aparecen con lo que se llama cáncer de origen primario desconocido. Es decir, yo veo que tiene un tumor que es una propagación de otra cosa, pero no sé dónde está el que inició. Por eso origen primario desconocido. Y esos pacientes son más o menos entre el 3 y el 5% de todos los cánceres en el mundo, y se presentan, como les decía, en un estadio metastásico, es decir, ya está propagado en el cuerpo, se desconoce el sitio de origen, no hay tratamiento estándar, porque teníamos tratamientos determinados en función del tipo de órgano, y si yo no sé dónde inició ¿qué tratamiento le voy a dar? Entonces el enfoque tradicional para estos pacientes no va. Lamentablemente, esta situación hace que la sobrevida de esos pacientes sea de menos de un año. Una vez que detectan un cáncer de origen primario desconocido en una persona, lo más probable es que dentro del año esté muerta. Y es la 4ª causa de muerte por cáncer en el mundo. Así que en estos pacientes es muy importante entender el perfil genómico de ese tumor para determinar cómo se lo va a tratar. Entonces, bueno, en una empresa en Estados Unidos, Foundation Medicine, que es parte del grupo Roche, lo que se hizo fue tomar información genómica que tenían de muchas secuenciaciones que se habían hecho de pacientes con cáncer de origen primario desconocido, tomaron su base de datos, más de 4.500 pacientes, y la analizaron. ¿Y qué descubrieron? Que más o menos el 85% de todos esos pacientes tenía por lo menos una alteración clínicamente accionable. Y la gran mayoría tenía unas 9 alteraciones, que fueron las más preponderantes, que eran tratables con todas esas drogas que ven ahí abajo. O sea que el 85% de estos pacientes tenía una droga disponible. Era cuestión de hacerle un perfilado genómico. Bueno,
Como les decía, acá la Big Data reveló un patrón oculto en un tipo de cáncer que tenía muy malos resultados. Y que se imaginan que no solo era un gasto para el sistema de salud, sino todo lo que tiene que ver con el gasto para la sociedad. Una persona que deja de trabajar, que empeora rápido, para la familia, ni hablar. Y así es como nace el ensayo Cupisco. Cupisco, dato de color, significa deseo en latín, creo que era. Que básicamente lo que muestra es que en estos pacientes lo que tiene que ver con tratamientos moleculares guiados por marcadores es más eficiente que tratar a ese paciente en un formato tradicional. Y este ensayo básicamente surge de hacer analítica de datos en genómica. Bueno, acá les dejo un poco no me voy a extender en esto, es un estudio fase 2 randomizado, son 9 ramas que son las 9 alteraciones más prevalentes que tienen drogas accionables y se hace un seguimiento del paciente, no solo una vez que se lo diagnosticó, bueno, tiene esta alteración, sino una vez que se lo trata, si ese paciente progresa o si le va bien y demás. Entonces verán que los endpoints del estudio son sobrevida libre de progresión, sobrevida global, etc. Pero bueno, lo que quería rescatar de acá es cómo de pronto unimos estos puntos, que yo les venía hablando que la transformación digital es importante para la medicina personalizada y viceversa. Tenemos de pronto datos que proveen el entendimiento de cada paciente, tenemos la tecnología que nos ayuda a recolectar esa información y estandarizarla, y después tenemos la analítica que transforma todos esos datos en evidencia con la que nosotros podemos hacer algo, ¿sí? Y bueno, un poco el corolario de esto es justamente esta cuestión de que todas estas patas juntas mejoran nuestra oportunidad de tomar mejores decisiones y mejorar los resultados en salud, ¿sí? A partir de la evidencia que nos da la información recolectada, estandarizada y accesible, ¿sí? ¿Qué desafíos, por ejemplo, tenemos para escalar este modelo en Argentina? Uno de los principales es el tema de los datos fragmentados en distintas instituciones, ¿no? Hablábamos hace un rato, yo me voy a atender a, no quiero dar nombres, Hospital X, y van a tener una historia clínica con mi información, me voy a atender en el Hospital Y muchas veces sacan un papel y siguen anotando ahí. Con suerte tenemos otra historia clínica electrónica que no se hablan, ¿no? Los datos no son interoperables entre sí. O sea, yo no puedo cruzar información y decirle me llevo en un pendrive mi historia clínica acá y voy para el otro lado, porque del otro lado no tienen cómo levantar esa información. Y otro problemón es que la tecnología siempre llega antes que lo legal. Entonces la tecnología va rápido y la normativa se queda en general. Y por ejemplo, lo que es la ley de uso de datos personales no contempla lo que es el uso secundario de datos. Y ahora vamos a hablar un poco de esto. No contempla un montón de cosas, pero bueno. Hay esfuerzos para ayornar lo que es la ley de datos personales, protección de datos personales, pero todavía no se vio materializado eso. Y bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros podemos juntar datos de distintas instituciones, de distintas partes del país o distintas partes del mundo? Y les voy a contar un caso, que es el registro Wayfinder. Este registro es un registro global que recolecta datos sobre pacientes con tumores sólidos a los que se les hizo alguna prueba de secuenciación, ¿sí? Entonces, cada vez que un paciente de las instituciones que participan de este ensayo se va a hacer una prueba de secuenciación, el médico puede subir la información, no solo del diagnóstico y la prueba de secuenciación, sino todo lo que sigue después en el viaje de ese paciente. Y en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos juntando datos del mundo real para después poder generar evidencia del mundo real en lo que tiene que ver con oncología de precisión, ¿sí? Entonces, muy a grandes rasgos, como les decía, perdón que la mitad de las cosas están en inglés, no llegué a cambiarlo. Ingresan los datos de los participantes una vez que se decide que el participante se va a hacer un testeo de secuenciación.
se deja registrado la condición del paciente, cuál es el racional para pedirle ese testeo, el testeo, qué se hizo, qué resultados dio, el tratamiento que se le dio al paciente y el seguimiento semestral de ese paciente. Y la idea justamente es que los investigadores puedan acceder a esos datos, trabajarlos, generar evidencia y en función de eso dar respuesta a ciertas preguntas. Básicamente el objetivo del registro es dar una plataforma que respalde el diseño y la realización de estas investigaciones clínicas en lo que tiene que ver con oncología de precisión, generar evidencia para entender si esto tiene sentido, en qué pacientes, cuáles no, qué tipo de pruebas, etcétera, y caracterizar justamente todo el proceso, no solo de diagnóstico, sino de tratamiento de los pacientes con tumores sólidos que fueron caracterizados por secuenciación. Muy rápidamente se captura la información en lo que es un formulario electrónico, los datos se anonimizan y se cargan en la plataforma. El Instituto de Investigación puede acceder a los datos de sus pacientes o incluso acceder a los datos de otras regiones, ¿sí? A través de un dashboard. Uno puede ir consultando esa información online para ver, bueno, cuáles son las tendencias, cuál es la prevalencia, qué tipo de paneles se usan, etcétera, etcétera. La idea, o lo que se va a hacer más adelante con este registro, cuando se llegue a más cantidad de casos, es permitir a los investigadores que presenten una propuesta con una hipótesis de estudio y demás, que eso pase por un comité científico independiente que revise la propuesta y si está todo en orden, se le da acceso a los datos, o sea, no a la información agregada estadística que veíamos en el dashboard, a los datos crudos de la plataforma para que esos investigadores puedan realizar los análisis con esa información y entonces generar estas publicaciones que van a dar evidencia de distintas cuestiones. ¿Evidencia de qué? Bueno, podemos responder preguntas como cuál es el perfil genómico de tales tipos de tumores, qué tamaño de panel es más efectivo para este tipo de tumores o para encontrar aquellos marcadores. ¿Qué pasa si un paciente, si el caso de un paciente pasa por un comité molecular de tumores, es más eficiente luego su tratamiento o no, hay mejores resultados? ¿Tiene sentido hacer tratamientos guiados por marcadores moleculares? Un montón de cosas que surgen a partir de tener los datos estandarizados en una plataforma que sea de fácil acceso, etcétera, etcétera. Así que con esto era un poco lo que les decía. Por un lado tenemos lo que es el uso primario de datos, o sea, yo colecto los datos con un objetivo particular, ya sea un estudio, para mi historia clínica, en un cuestionario, donde sea. Eso es el uso primario de los datos. Los colecté para tal cosa y lo uso para eso. Y aparece de pronto este concepto del uso secundario de los datos. Es decir, yo tenía datos colectados para otra cosa, el uso primario está cumplido, pero ahora quiero reanalizar esos datos o utilizar esos datos con otro fin, como es este caso. Por ejemplo, generar evidencia del mundo real o hacer estudios epidemiológicos o lo que sea. Esto es muy importante para lo que es el progreso de la investigación médica, como les decía antes, en lo que es el desarrollo de ensayos clínicos y demás. Pero bueno, nuevamente tenemos ciertos desafíos, ¿sí? Vamos a cortar 10 minutos, 10 minutos ahora y luego continuamos. Gracias. Bueno, muy bien, vamos a retomar entonces. Dimos un pantallazo general de los datos de la vida real, evidencia del mundo real y un poco para qué sirve. Y ahora vamos a ir a otro tema, también relacionado con lo que es la transformación digital, medicina personalizada, pero que tiene que ver con los tiempos de todo el proceso del paciente, ¿sí? Y más o menos para que se den una idea en lo que tiene que ver en oncología, cada mes que se demora el tratamiento de un paciente oncológico, aumenta un 10% el riesgo de muerte. Es un montón, es un montón. Y para que se den una idea, más o menos un paciente con cáncer tarda unas 14 semanas
casi 4 meses o 3 meses y medio, desde que tiene un síntoma hasta que se trata. Este estudio estuvo hecho analizando información previamente publicada que analizaba los tiempos desde los síntomas al diagnóstico al tratamiento de los pacientes. Y este estudio, si bien encara toda la información que había disponible a nivel mundial en el momento, se imaginan que Latinoamérica no estaba muy representado. Así que la situación local puede ser peor, y de hecho es peor. Hoy justo nos reunimos con una organización de pacientes orientados a pacientes con cáncer, y nos hablaba de que en Argentina el promedio de demora entre el primer síntoma y el tratamiento para una paciente con cáncer de mama, que es algo, digamos, que tenemos bastante a flor de piel, las mujeres, lo que es la prevención y el screening para el cáncer de mama, está alrededor de los 300 días, es decir, casi un año que se demora una paciente entre su primer síntoma y empezar el tratamiento, con todas las disparidades que hay a lo largo y ancho del país y en lo que tiene que ver con sistema público, privado y demás. Así que bueno, para que se den una idea, lo que tiene que ver con tiempos también es muy importante, porque no es lo mismo para un paciente tener el tratamiento a las semanas de su primer síntoma que tener que esperar casi un año. Y dentro de lo que es los tiempos en diagnóstico de cáncer, lo que tiene que ver con anatomía patológica es uno de los ámbitos donde más se demora. Y anatomía patológica básicamente es ese hermoso proceso de laboratorio en el que uno toma el tejido que fijó previamente el cirujano y lo fija, es decir, hace como una foto, lo petrifica en el momento, en distintos couplets, que son estas cubas que se ven con distintos colorcitos, donde uno mete el de un paciente y el del otro, y cosas que flotan en el medio y demás, y se llega a estos hermosos vidrios que son básicamente vidrios con una feta del tejido del paciente para que el patólogo lo pueda analizar. Bueno, hoy la transformación digital nos permite pensar en un equipo automatizado donde uno puede poner de manera individualizada cada uno de esos vidrios sin tener que mezclar entre distintos pacientes, y puede hacer en cada uno de esas cubas individuales una tinción diferente para ver, en este paciente quiero determinar este biomarcador, en el otro paciente quiero determinar otro biomarcador, y así. Algo tan sencillo como la automatización del laboratorio ya nos puede resolver un montón. Evitamos contaminación, hacemos un uso más eficiente de los reactivos y además es un proceso bastante más rápido que el anterior. Y bueno, después viene el proceso tenemos el vidrio teñido y está nuestro gran amigo el patólogo que se sienta a mirarlo al microscopio. ¿Y qué es lo más habitual cuando nuestro amigo el patólogo se sienta al microscopio y ve algo que no está muy seguro, no le queda claro? Le saca una foto con el teléfono y se la manda por WhatsApp al colega. Esto lo hacemos todos. Yo creo que el 90% de mi tesis de doctorado fue con fotos sacadas así. Pero es algo que no es seguro para el paciente. No tiene la calidad que requiere. Imagínense una foto de WhatsApp que saco como puedo a lo que es el ocular del microscopio. Pero es hoy, o al menos hasta hace poco, una de las pocas herramientas que tenía el patólogo para hacer una interconsulta con otro que no estuviera presencialmente en el mismo lugar. Gracias a Dios, la tecnología también vino a ayudarnos y hoy existen escáneres que pueden escanear ese vidrio y digitalizar todos y cada uno de las muestras que yo tengo que analizar, compartirlas con otros colegas o incluso tenerlas como archivo para revisarlas más adelante sin la necesidad de estar rastreando el vidrio a ver dónde me quedó.
Y como si eso fuera poco, también tenemos hoy la ayuda de la inteligencia artificial, que nos viene a dar una mano a la hora de interpretar esas imágenes, ¿sí? Y hoy existen algoritmos de inteligencia artificial que están incluso aprobados, algunos aprobados por ANMAT, acá en Argentina, que lo que hacen es determinar si una muestra es positiva o negativa o dudosa para cierto marcador. Entonces, está muy en boga este tema de, bueno, pero ¿le vamos a sacar el trabajo a los patólogos? No, para nada. El algoritmo no me va a resolver el 100% de los casos. El algoritmo me va a sacar de encima los casos fáciles, los que son claramente positivos y los que son claramente negativos, y va a dejar que el patólogo pueda poner su valioso tiempo, su experiencia y su ojo en los casos en donde se necesita esa expertise. También va a ayudar a aquellos que están aprendiendo a hacerse ese ojo. Entonces, de repente, la revolución de la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer un diagnóstico más temprano. Imagínense lo que les conté antes de que vamos pasando en las cubas, el tejido, el vidrio, después lo vemos al microscopio, le mandamos una foto por WhatsApp al colega a ver qué opina, el colega lo ve en algún momento, baja calidad, mándame la foto de nuevo y así. Si lo resolvemos con automatización, escaneo, software, inteligencia artificial, y tengo alguna duda, se lo mando de manera digital a mi colega para una segunda consulta. Es impresionante. Y como les decía antes, incluso los algoritmos de inteligencia artificial mostraron una buena correlación para predecir el origen del cáncer de origen primario desconocido, que decíamos que era una patología con bastantes malos resultados por las características que tiene. Así que, digamos, estas herramientas de pronto nos vienen a ayudar en lo que es el diagnóstico tradicional, automatizándolo, sacando el error humano del medio, y nos van a hacer más eficiente y en menor tiempo posible un diagnóstico más rápido y más preciso, y dejar esto, que los profesionales de la salud hagan lo que mejor saben. Bueno, también se avanzó bastante en lo que tiene que ver con patología digital y, ¿cómo se llama?, la inteligencia artificial, en lo que es hacer predicciones a partir de las tinciones comunes de hematoxilina eosina y entender qué mutación podría llegar a tener ese tejido. Es decir, a partir de la morfología de lo que se ve, los algoritmos pueden predecir qué mutación tiene ese tumor. Con lo cual, yo ya no tengo que hacer una prueba de secuenciación amplia, sino que tal vez puedo ir a buscar con una prueba de secuenciación un poco más pequeña si efectivamente esa es la mutación que tengo o no. Así que bueno, imagínense, acá hay todo un mundo de posibilidades, gustos y colores para jugar con la inteligencia artificial. Pero bueno, siempre tengamos en cuenta, de nuevo, los desafíos que hay atrás de esto en lo que tiene que ver con legislación. Todavía no tenemos legislación atrás de lo que es la aplicación de inteligencia artificial en salud y todas las discusiones éticas que se plantean atrás de esto. Ahora les voy a cambiar radicalmente de área terapéutica, pero para que vean que esto no solamente se da en oncología. Vamos a hablar de lo que es el impacto de la transformación digital en la medicina personalizada en oftalmología. Vamos a otro rubro, para que vean que no discriminamos. Bueno, les voy a hablar un poquito de lo que es la retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera prevenible y reversible en adultos. Es una consecuencia muy común de la diabetes. Es algo que avanza lentamente, como en todos los diabéticos, se va dando como un micro deterioro en la circulación, y por lo tanto se va dando como este micro deterioro en todos los órganos. Bueno, el ojo es uno más. Bueno, y como les decía antes, es la primera causa de ceguera prevenible y reversible en adultos de edad laboral. Esto creo que es súper importante. Y solo el 30% de las personas con diabetes se hacen un control oftalmológico anual, o el famoso fondo de ojos que tanto odiamos todos. Entonces, bueno,
más o menos el 20% de los pacientes con retinopatía diabética están en un estado de ceguera legal, es decir, pasan a ser discapacitados a los ojos de la ley. Para que se den una idea, hace muy poquito salió un estudio que hizo Bayer del impacto socioeconómico de la diabetes en la visión acá en Argentina, y les quería traer este dato que es la conclusión, que básicamente cualquier acción que se retrase en un mes de seguimiento de retinopatía diabética genera un impacto equivalente a $260 para las personas, $220 para el Estado y casi $100 para las obras sociales o las empresas de medicina prepaga. O sea, hay un impacto económico medido e importante detrás de lo que es el diagnóstico y tratamiento de este tipo de patologías. Y bueno, algunos de los desafíos que tiene lo que es el diagnóstico y el seguimiento de la retinopatía diabética: por lo general, los pacientes diabéticos no saben qué tipo de controles tienen que hacerse, son tantas las cosas por ahí que le suceden a un paciente de estas características, que no tiene la totalidad de la información. A veces deciden directamente no hacerse el control por un tema de costos, no lo tengo cubierto, o se olvidan, sencillamente. Bueno, como ya decíamos antes, se da una pérdida irreversible y eso desmejora la calidad de vida del paciente, con tantas otras complicaciones que puede tener un paciente de estas características. Sucede a veces que el paciente quiere, lo puede cubrir, pero no se puede trasladar a la institución oftalmológica donde hacerse el control, y eso es un tema de acceso que no tiene que ver con el costo, no tiene que ver con la disponibilidad de la tecnología, sino de características propias de la geografía de nuestro país, digamos. También se da que los pacientes con diabetes se atienden con distintos tipos de profesionales, con el diabetólogo, el endocrinólogo, el médico de cabecera. No todos los médicos tienen por ahí el mismo librito, vamos a decirlo, como para indicarle al paciente que se tiene que hacer los controles anuales de ojos. Y otro detalle es que todos los especialistas en este país, los especialistas en este tipo de patologías, están nucleados en el centro del país. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, algo que se repite en varios tipos de patologías, pero bueno, esta no es la excepción. Así que bueno, ¿qué cosas positivas nos trae la transformación digital? Por ejemplo, perdón que quedó desfasado el título, el monitoreo remoto de pacientes con patología oftalmológica, ¿sí? Existe esta aplicación que se llama My Vision Tracker y está diseñada justamente para detectar cambios tempranos en la visión del paciente, ¿sí? Es una aplicación de uso hogareño, como cualquier otra. Todos usamos Mercado Pago, todos tenemos un Gmail, bueno, tenemos una aplicación más que monitorea la progresión de la enfermedad ocular. Esa aplicación almacena esos resultados del autotest que se hace uno en su propia casa y detecta de manera temprana, como les decía, los cambios en la visión del paciente. ¿Y qué hace una vez que detecta los cambios en la visión? Alerta de manera automática al médico de esos cambios. Y de esa manera el médico puede actuar en función de esa información. Es decir, a través de una aplicación digital podemos resolver la vida del paciente, es algo que tiene en su casa, es algo para lo que no se tiene que trasladar, es algo que no le cuesta dinero, fácil, sencillo. Puede ser hasta un juego para el paciente y monitoreamos la salud de su visión. Y también evitamos para el otro lado, para el sistema de salud, para el médico y demás, que ese paciente esté tratando, pierda la visión, las complicaciones, haga una consulta cuando no es necesario, sino que el médico se va a enterar de manera automatizada cuando el paciente tenga algún cambio significativo. Entonces, bueno, esto es un gran cambio. ¿Y qué pasa, por ejemplo,
cuando vamos a, en caso de, bueno, un paciente tiene algún cambio significativo, ¿qué hacemos? Nos hacemos un fondo de ojo. Bueno, el paciente tiene alguna patología, se procede a hacer una tomografía de coherencia óptica, o OCT por las siglas en inglés. ¿Y qué sucede? Como les decía, muchas veces pasa en varias patologías, y oftalmología no es algo distinto, los especialistas están en el centro del país, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza. Si algún médico, algún médico le hizo una tomografía de coherencia óptica a un paciente y no sabe leerlo, va a tener que recurrir a alguno de esos médicos. Y es tiempo que perdió el paciente, puede ser que no esté cubierto la interconsulta, etcétera, etcétera. Entonces ahí aparecen nuevamente softwares que hacen uso de la inteligencia artificial y el famoso machine learning o aprendizaje automático para asistir a la interpretación de esas imágenes de la tomografía de coherencia óptica. Entonces, básicamente lo que se logra es entender si ese paciente está con una condición de edema macular diabético u otro tipo de condición sin tener que recurrir a un superespecialista que no abundan, ¿sí? Bueno, nada, esto es revolucionario en lo que tiene que ver con el campo de la visión. Todavía, hasta donde sé, estos algoritmos no están aprobados a nivel local, pero entendemos que se está trabajando en este sentido, y bueno, esperamos verlo pronto. Así que bueno, un poco para ir cerrando, después de todo lo que mencionamos, bueno, todos estos cambios traen desafíos y oportunidades, como todo. Bueno, como decíamos, la transformación digital, o mejor dicho, la medicina tuvo un avance o llegamos hasta cierto lugar con las capacidades humanas y lo manual, ¿no? Y lo que viene a ser la transformación digital es justamente combinar una serie de capacidades en pos del beneficio del paciente, los médicos y del sistema de salud, para ayudarnos a alcanzar otros hitos, ¿no? Y bueno, de pronto esto, con la aplicación de las nuevas tecnologías y demás, se genera muchísima información, y en el ámbito de salud se da particularmente de manera acelerada. También ya hablamos de lo que tiene que ver con estudios por imágenes, hablamos de la información genómica, han visto en otras clases lo que es las historias clínicas electrónicas con la información clínica del paciente, y de repente tenemos también las maravillosas aplicaciones y dispositivos digamos, wearables, que van generando información y que es información relevante o datos en salud también, hace que de repente haya una explosión en el ámbito de datos en salud. Y para que se den una idea, un médico, para estar actualizado con todo lo que tiene que ver con las patologías que maneja, debería leer 29 horas por día. Imposible, pobre persona. Así que definitivamente necesitamos estas herramientas que nos asistan, herramientas de inteligencia artificial, herramientas que nos ayuden a estructurar esos datos, a generar evidencia confiable a partir de esos datos y demás. Bueno, para que sea una idea, un solo paciente puede generar 100 millones de puntos de datos de laboratorio, imágenes, información que cargan aplicaciones y demás. Es un montón. Así que bueno, de acá, digamos, a la práctica habitual, también es necesario poder gestionar toda esa información. Y bueno, esto un poco para ilustrar de dónde veníamos, una cantidad de información acotada. Hoy estamos generando una buena cantidad de información, pero se espera que esto siga creciendo, o sea, las tecnologías van a seguir creciendo, la adopción de esas tecnologías crece, y eso hace que cada vez más personas estén generando más datos. Entonces se vuelve más complejo la toma de decisiones.
Para que se den una idea, más o menos la información, los datos que existen hoy en el mundo, el 30% son de salud, es un montón. Y el resto es data astronómica, información de internet, información bancaria, información de todos los colores. Un tercio es solamente información en salud, que es un montón. Y bueno, se espera que más o menos siga creciendo una tasa interanual del 50%. Mucho. Y bueno, todo esto nos lleva a otro temón dentro de lo que es el ámbito de datos en salud, telemedicina y acceso a la atención remota, que es la seguridad y la privacidad de los datos. Lo mencionamos en algún momento, este tema de la Ley de Protección de Datos Personales va a asegurar la privacidad de los datos de las personas. Eso hoy limita ciertas cuestiones de desarrollo o de tomar decisiones basadas en datos, pero no quiere decir que de pronto tenemos que dejar de mirar lo que tiene que ver con la seguridad y por sobre todo asegurar al paciente de que sus datos no van a ser mal usados, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos un gran desafío que tiene que ver con la ciberseguridad para proteger toda esta información médica confidencial que se está generando y que se quiere usar con, por supuesto, intenciones positivas, buenas, pero siempre tenemos que tener cuidado de que no se haga lo contrario. Y en términos de normativa, estándares, procedimientos, está todo por hacer, no solo en lo que tiene que ver con el acceso de datos, generar estos estándares de seguridad, principios éticos de cuándo accedo, por qué accedo, a qué tipo de información puedo acceder, establecer un marco jurídico también que permita compartir transfrontera, porque de pronto los datos son digitales y no están acá ni allá, de pronto están en la nube. Todo eso representa nuevos desafíos. La gobernanza de esos datos y bueno, después lo que tiene que ver con su uso, garantizar que sean datos de calidad, tener la infraestructura necesaria, segura, etc. Así que de repente todos estos desafíos se nos presentan, pero bueno, también están las oportunidades de, a partir de toda esta información y de la transformación digital, pasar del dato a la evidencia y, lo más importante, de la evidencia a la acción. Tomar decisiones a partir de eso que mejoren la atención de los médicos, por ejemplo, que puedan diagnosticar más rápido, con mayor precisión, tomar decisiones de tratamiento más claras. Hablamos poco, pero bueno, también de los financiadores que puedan hacer un uso más eficiente de los recursos, saber qué diagnóstico, qué tratamiento beneficia a cada uno de sus afiliados para la gestión hospitalaria. Tener de alguna manera un mejor desempeño, que sean instituciones más sustentables, y también para los reguladores, estábamos hablando antes de los ensayos clínicos que tengan datos de la vida real, bueno, poder tomar decisiones de manera eficiente y brindar una mejor atención a la sociedad. Así que bueno, con eso cerramos y con esta frase, ¿no?, de que el objetivo de la atención médica personalizada es simplificar un sistema complejo para que la atención sea más eficiente y eficaz, y en esto la transformación digital tiene todo que ver. Así que eso es todo. Muchas gracias. ¿Dudas, consultas, comentarios? Tenemos 5 minutitos, si gustan hacer algunas preguntas, algunas dudas. Y fue muy claro. Sí. O los dejé muy abrumados, una de dos. Gracias. Bueno. Sin más, muchísimas gracias, Anabela, muy amable. Gracias a ustedes. La próxima, sí. Los esperamos a ustedes en la próxima clase. Hicimos una conmutación, como la información que recibieron. La clase que tenía que dar con Anabela la próxima semana, la de hoy, y Diego estará la próxima semana. Muchísimas gracias y que pasen un buen fin de semana. Gracias, igualmente.